Expertos en garganta, el primer producto para aliviar el dolor y inflamación de boca y garganta de aplicación localizada sobre el gente que le da una. Yo la verdad que creo que no hace falta. Yo prefiero darles amor a las masas más de golpe. Entonces, te dije, comprando más o menos 500 mangos. El caso es linda, es amable y sobre todo es magia, es
voy a mandar a todos. Buenos días a todas y a todos. ¿Me escuchan? Sí, se escucha bien. ¿Sí? ¿Está bien? Hola, buen día. Buenísimo. ¿Me recuerdan en qué me quedé la clase pasada? Sé que estábamos viendo reticencia y el juego que tiene con la grabación del estado de riesgo, pero no me acuerdo. Creo que reticencia lo terminé y arranqué con la grabación del estado de riesgo, pero no me acuerdo dónde me quedé. Si me recuerdan, alguien que tenga algo ahí escrito, y arrancamos donde dejé. Vimos hasta quién prueba el agravamiento. ¿Hasta quién? Perdón, no te escuché. Hasta quién prueba el agravamiento. ¿Hasta quién debe probar el agravamiento? Perfecto. Estábamos viendo los efectos, entonces. Efectos del agravamiento de estado de riesgo. Claro, efectos creo que no lo arrancamos. ¿Cómo? Perdón, disculpe, no la escuché, Chanelino. Efectos no lo arrancamos. No. Quedó para esta clase. Perfecto. Claro, vimos cómo se prueba, quién lo debe hacer, y que la grabación yo no la pruebo con un perito, sino que con el perito pruebo que de haberse conocido el estado de riesgo. Bueno, me perdí, pero que vimos que con qué pruebo yo con un perito. Perfecto, buenísimo, Tech. Entonces arrancamos con los efectos. Si llegamos hasta ahí, en la denuncia y cómo probamos, empezamos con los efectos. A ver, ¿recuerdan del artículo, cuando hablamos de reticencia, decía que el efecto principal era, si bien el artículo 5 habla de la nulidad, el contrato es nulo, nosotros vimos que es la anulabilidad, porque es de nulidad relativa. Acá, ¿cuál era el efecto principal? A ver si se acuerdan. ¿No? Bueno, el propio artículo hablaba era una causal especial de rescisión contractual. ¿Se acuerdan? Causal especial de rescisión. Ustedes saben que la nulidad y la rescisión son cosas bien distintas en sus efectos. Por lo tanto, acá lo que le va a dar a la aseguradora, se agravó el estado de riesgo, se rompió ese equilibrio que les comentaba yo en la clase anterior, entre prima, riesgo asegurado e interés asegurable, se rompe ese equilibrio necesario del sistema del seguro que tiene legislación en la ley del seguro. Por lo tanto, le va a habilitar una causal especial al asegurado, a la aseguradora para rescindir el contrato. Una causal especial de rescisión. Es el primer efecto. Ahora, fíjense que esto, a su vez, la jurisprudencia, la doctrina, pero también la ley, le va a dar otras posibilidades en cuanto a los efectos a la compañía aseguradora. Similares a las que vimos con la reticencia, que incluso es más gravosa porque ataca la nulidad, es un vicio de la voluntad. Acá es una causal especial de rescisión. ¿Y cuáles las otras opciones en cuanto a sus efectos que va a tener? Bueno, primero, estoy muriendo de calor. Primero, el primer efecto es, el primero, rescindir, el segundo, readecuación consentida. Estamos de vuelta a readecuar con el consentimiento del asegurado al nuevo equilibrio del sistema del seguro, readecúa con el consentimiento del asegurado. Y el otro efecto posible o posibilidad que va a tener la aseguradora ante el agravamiento del estado de riesgo, no está en la ley, pero sí aplicado por la práctica del seguro y la jurisprudencia del seguro, es la de absorber el agravamiento. Lo absorbe, todos los efectos del agravamiento lo absorbe, ya sea en cláusulas expresas dentro del contrato o tácitamente. De cualquiera de las dos formas puede absorberlo. Hay una especie de renuncia tácita al ejercicio del agravamiento del estado de riesgo. ¿Por qué lo va a hacer la aseguradora? Y lo va a hacer, como vimos la vez pasada, porque esto es un negocio. El sistema contractual es un negocio muy importante para las empresas aseguradoras, por lo tanto, puede hacerlo por el solo hecho de vender más seguros, por decisión propia de la compañía. Bien. Ahora, estos efectos y el código en los artículos que estamos repasando, el 36 en adelante, estos efectos van a tener diferencias según la conducta, 37, perdón, del artículo 37 al 45, 46, de la 17418, van a tener diferencias según la conducta que tenga el asegurado. Ustedes recuerdan
que yo les dije que el asegurado tenía la obligación de informar todas las circunstancias que influencian el estado de riesgo. Y además tenía la obligación de mantener el estado de riesgo, sostenerlo, esto que Halperin dice que es un estado de hecho histórico, tiene que sostener ese estado en ese plazo donde se van a ejecutar las contraprestaciones del contrato, que está pensado que sea de tracto sucesivo, un tiempo más o menos largo de duración de tiempo. Y además, en caso de que no pueda sostener ese estado de riesgo como fue contratado, tiene que denunciar. Entonces, si varió, si se desequilibró, tiene que denunciar, que lo vimos con anterioridad. Entonces, la actitud que tenga el asegurado va a ser importante, va a ser central a la hora que nosotros analicemos el estado, cómo opera la agravación del estado de riesgo. Recuerden, acá la causal de agravación es sobreviniente a la celebración del contrato. No es en el momento, sino que celebramos el contrato y aparece con posterioridad en la ejecución de dicho contrato, en la etapa de ejecutoria, no constitutiva, sino de ejecución. Bien, entonces denuncia en tiempo y forma. Se agravó y puede ser las dos formas. Puede denunciar en tiempo y forma o puede no denunciar en tiempo y forma. ¿Estamos? Vamos al primer caso. Si el asegurado denuncia en tiempo y forma. Bueno, aquí va a depender si el asegurado realizó la denuncia en tiempo y forma, ¿qué va a poder hacer la aseguradora? Yo le denuncio el agravamiento. Va a poder rescindir, va a poder readecuar en forma consentida o absorber la diferencia en su caso. Pero la diferencia va a ser distinto a los efectos si se trata de un hecho del asegurado tomador, esto lo vimos la vez pasada, cuando vimos la parte general, o si es un hecho ajeno al asegurado del tomador, el cual no pudo evitar. Vamos al primer caso. Si el hecho es del asegurado o tomador, ¿qué sucede? Se produce el hecho que agrava el estado de riesgo, es propio del asegurado del tomador. ¿Recuerdan algún ejemplo de los que dimos en la clase pasada o alguno que se les ocurra? Hecho del asegurado tomador, que agrava el estado de riesgo. ¿Alguno? ¿Algún valiente? Si no, elijo. Darle un destino distinto a la cosa del que se había pactado en contrato. Está bien, pero póngamele un ejemplo fáctico, material, eso. Y yo contrato y aseguro el auto para uso familiar, por ejemplo, y lo uso de taxi. Perfecto, excelente. Bien. ¿Qué dice la ley que sucede en ese caso? Bueno, en ese caso la ley lo que dice es, se produce primero la suspensión de la cobertura, porque es un hecho propio del asegurado del tomador. Se suspende la cobertura. Y la compañía aseguradora va a tener un plazo para ejercer la rescisión de 7 días. Se suspende la cobertura. Esto está todo en la ley, artículo 39 y 42. La compañía aseguradora va a tener la posibilidad de, entonces, de ejercer la rescisión contractual y tiene un plazo de 7 días para decidir. Si transcurren esos 7 días y hay silencio en la empresa aseguradora, se entiende que renunció tácitamente a hacerlo, a ejercer la rescisión. Es un plazo de caducidad. Vamos a ver más adelante. Y el contrato se rehabilita. ¿Estamos? Suspensión de cobertura, 7 días, rescinde o puede, si no lo hace en esos 7 días, hay silencio, hay renuncia tácita de ejecutar este instituto. ¿Qué pasa si el hecho es de un tercero o es ajeno a la voluntad del asegurado o tomador? Bueno, ahí no se suspende la cobertura en forma automática, como establece el artículo que acabamos de ver, el 39. No se suspende en forma automática. Solo se va a proceder la suspensión y lo dice la ley, si el riesgo, el nuevo riesgo como se agravó, no estuviese asumido en las prácticas comerciales habituales de la compañía aseguradora. Tendrá que ser la compañía aseguradora la que lo pruebe. Por ejemplo, en el ejemplo que dio el compañero, que no recuerdo el nombre, vamos a suponer que la compañía aseguradora en su práctica habitual no asegura vehículos remises o profesionales. No lo hace en su práctica habitual. En ese caso puede suspender la cobertura. Si no, no la puede suspender. Bien. O sea, no opera en forma automática. ¿Y qué plazo le va a dar la ley al asegurado, a la aseguradora, para ejercer este causal de rescisión especial del artículo 37? Le va a dar un plazo de 1 mes con un preaviso de 7 días.
un mes con un preaviso de 7 días. ¿Por qué ustedes piensan esta diferencia en tratamiento casuístico entre si el hecho es propio del tomador o asegurado o si es de un tercero o un ajeno? Vamos. Y puede ser que, como es de un tercero o un ajeno el contrato, que la parte no, como que no lo haya tenido en cuenta o no haya prestado. Exactamente como dice Cousin, lo que hace la ley es proteger al asegurado o tomador. Dice, si no pudo saber, no fue un hecho propio, no pudo saber lo que sucedía, por lo tanto, para evitar perjudicarlo y dejarlo sin cobertura, porque él la verdad que tuvo buena fe contractual, denunció en tiempo y forma, era un hecho completamente ajeno a su voluntad, entonces tuvo buena fe contractual, no se le suspende automáticamente la cobertura, se le da un mes, fíjense, para buscar otro seguro u otro acuerdo de seguro si es que lo necesita para dejarlo sin cobertura, con un preaviso de 7 días, incluso avisándole, mire que no voy a continuar la relación contractual, fíjese cómo lo modifica. ¿Estamos? Fíjense que toma otra actitud la ley ahí, protegiendo al asegurado o al tomador. Bien, ¿qué pasa con la prima? Bueno, ahí, si la grabación fue, como escuchamos acá, denunciada en tiempo y forma, se rescinde el contrato, lo que dice la ley es que la aseguradora va a tener derecho a la prima proporcional del periodo transcurrido hasta la rescisión. ¿Tá? Todos los periodos transcurridos hasta el momento de que ejecutó la rescisión en su periodo proporcional. ¿No? ¿Estamos? Esto es lógico, por supuesto. Fíjense, es una causal de rescisión. El contrato estaba perfectamente vigente hasta que descubrieron el agravamiento del estado de riesgo, por lo tanto, las contraprestaciones y la viabilidad, tanto práctica como jurídica del contrato, estaba en óptimas condiciones hasta que sucedió esto, que se desequilibró el sistema y se ejecutó este instituto que permite recuperar ese equilibrio o rescindir el contrato. ¿Estamos? Bien. Segunda posibilidad, no denuncia en tiempo y forma. Entonces nosotros, según lo que estamos viendo acá, podemos decir que el asegurado o tomador, como dice la ley, acá no va a denunciar la grabación, no denuncia la grabación del estado de riesgo, no dice nada. Calla. Bien. ¿Qué dice la ley? Que esto va a producir la liberación del asegurador, de la empresa aseguradora. Va a producir la liberación. Ahora, para que produzca esa liberación va a tener que probar todos los extremos que se indiquen de que hubo agravación de estado de riesgo no denunciada por la aseguradora y que esto, como dice el artículo 37, hubiese impedido o modificado las condiciones contractuales si se hubiese cerciorado en comparación con el verdadero estado de riesgo que se declaró cuando se celebró la relación. Así que ahí va a tener que probar además que el asegurado o tomador conocía efectivamente la grabación y que no la denunció. Entonces va a tener que buscar culpa, negligencia, por supuesto, como ustedes saben, o dolo, intencionalidad, digamos, de no declarar que hubo una circunstancia propia o ajena que agravó el estado de riesgo y que cambió las condiciones y el equilibrio del contrato. Bien, no denuncia. ¿Qué dice la ley? Bueno, en el caso, la ley dice que en caso que no denuncie, bueno, si se produce el siniestro y no hubiese designado, por supuesto que se libera, tiene que probarlo, pero se libera la aseguradora, no va a tener que cumplir ninguna de las requisitorios. Va a decir que ahí incluso habla de la mora en la notificación, creo que es el artículo 40. Si hubiese mora en la notificación de la denuncia, que el asegurado no va a cubrir el siniestro, incluso aunque subsista la agravación. Y establece dos excepciones del artículo 40, que es si no hubiese omisión o la demora fuese sin culpa en la denuncia por parte de la aseguradora. Segundo, si demuestra que la aseguradora conocía la agravación al momento que tenía que hacerse la denuncia. Esto es la mora en la denuncia. En todos casos, ¿el efecto cuál es? Por supuesto que es la rescisión. Sin los plazos que establecíamos, la rescisión la puede operar de esa manera en el caso de que no denuncie. Ni bien se entera, rescisión. ¿Qué pasa con la prima? Y acá está el castigo que establece la ley en el artículo 41. ¿Qué sucede con la prima? Yo rescindo, listo. Tengo mi causal, vos no denunciaste, rescindo, pruebo
si se ocurre el siniestro, me libero, quedo liberado totalmente del contrato. Ahora, si no denuncia en cuanto a la prima, lo que establece la ley acá es que tiene derecho al periodo completo del seguro. Periodo pactado completo, creo que dice el artículo 41 específicamente. Periodo pactado completo. ¿Qué significa esto? Es decir, me quedo con todo el plazo que pacté del seguro. Entonces, como ven, es una sanción fuerte. Es decir, yo incluso, fíjense, voy a pagar algo donde no, ya con el contrato rescindido, pero lo hace la ley otra vez para garantizar que el asegurado denuncie, que avise, que sepa que va a haber una sanción fuerte en caso de que no denuncie. Entonces, de esta manera lo que hace es promover la buena fe dentro de la ejecución contractual y evitar este desequilibrio. ¿Por qué? Porque fíjense, todos estos sistemas, lo que hace la ley es pensar cómo vuelvo a recuperar el equilibrio del sistema técnico del seguro, siempre con algún instituto que establezca la ley. ¿Por qué? Porque si se rompe el equilibrio, se pone en juego la viabilidad económica del sistema del seguro. Bien. Profe, Sí, Aluminé, dígame. perdón, no entendí bien cuál era la sanción en caso de que no denuncie en cuanto a la prima. En cuanto a la prima, se queda el periodo completo. Por ejemplo, le doy un ejemplo. Si es el pacto anual, el contrato anual que es más común de los seguros, y rescinde al mes 5, se queda a los 12 meses. Le corresponde los 12 meses de la prima del seguro. El periodo Bien. completo. Listo. ¿Se entiende? Sí, sí. Bien. Fíjese, incluso sin contraprestación, pero es una sanción que prevé para obligarte a denunciar. ¿Puede la aseguradora renunciar a este derecho de rescindir el contrato? Sí, por supuesto. En forma expresa lo puede hacer dentro de la propia cobertura. En tal o cuales casos deja constancia que determinadas agravaciones las absorbe la compañía aseguradora, dentro de las cláusulas del contrato de seguro. Lo puede poner. Por ejemplo, el ejemplo que dio el compañero, puede poner que si el uso de automóvil muta de uso personal a uso profesional, va a absorber estas agravaciones, las absorbe la compañía aseguradora. Por ejemplo, para darles un ejemplo obvio, ¿no? Entonces puede ser expresa en el contrato, puede ser tácito también, lo que vimos en el supuesto del artículo 42, es decir, en el plazo, tiene que rescindir dentro de los plazos de la ley, no lo usa, no ejecuta la rescisión. Bueno, entonces en ese caso, por supuesto se entiende que hay una renuncia expresa en el contrato, tácita, si deja que corra este plazo de caducidad, que opera igual que el de la reticencia o falsa declaración, y no impugna y no ejerce la rescisión. Bien. Excepciones o excusación de la agravación. Hay casos en que la agravación del estado de riesgo está excusada para el asegurado automóvil. Y esto está consagrado en nuestra ley. La ley nos prevé casos específicos donde yo, como asegurado tomador, puedo justificar que agrave el riesgo. Lo puedo justificar. Y el legislador lo incorporó en nuestro código. ¿Cuándo son estas excepciones que están específicamente y taxativamente establecidas en nuestra ley? Primero, cuando la agravación fue materializada para precaver el siniestro, para evitarlo. ¿Se les ocurre un ejemplo? Yo agravé el estado de riesgo para evitar el siniestro, para precaverlo, que no se produzca. ¿Se les ocurre algún ejemplo? ¿No? Agravé el estado de riesgo para evitar. Bueno, por ejemplo, en una situación de un choque automovilístico, para evitar, por alguna cuestión, hacer un siniestro peor, la destrucción total del auto, hice una maniobra que lo que logró es la destrucción parcial. ¿Me explico? Yo traté de evitar que el auto se destruya, no lo logré, agravé el estado de riesgo, pero fue en ese instante. Segundo, cuando busqué atenuar las consecuencias. Por ejemplo, en un seguro de incendio,
para evitar que el incendio, por ejemplo, tuviese una connotación mayor, rompí, destruí no sé, el sistema eléctrico de la casa para evitar que fuese mayor o más importante el siniestro que se estaba produciendo, las consecuencias del siniestro. ¿Sí? Y tercero, esto está legislado en la ley, por un deber de humanidad. Dice generalmente aceptado, dice la ley. Un deber de humanidad. Es decir, salvar una vida, por ejemplo. Aumenté el riesgo, pero fue todo para salvar una vida. El estado de riesgo. Obviamente acá va a haber un tema probatorio, va a tener que ser el asegurado o el tomador quien va a tener que demostrar que el agravamiento respondió, yo agravé, pero porque respondía a estas cuestiones que estoy diciendo recién. ¿Qué pasa si disminuye el estado de riesgo? Porque acá estamos hablando de la agravación, pero no de la disminución. Es decir, si yo contraté una X cantidad de riesgo y ahora tiene menos, o hay menos frecuencia o menor intensidad. Bueno, esto no está regulado en la ley, porque imagínense, al sistema no le importa mucho la disminución del estado de riesgo, le preocupa la agravación. Pero doctrina, jurisprudencia, si leen algún paper o lean el autor que lean, van a ver que sí, dice que si en la etapa de la ejecución contractual disminuye el estado de riesgo, va a corresponder una disminución de la prima o cotización, porque obviamente son menores los riesgos que está asumiendo la compañía aseguradora. Y puede el asegurado, por más que no dice nada la ley, puede presentarse a pedir esa disminución porque se ha disminuido el estado de riesgo o la cantidad de riesgos que amenazaban la cosa o el derecho o el bien asegurado. O mi interés asegurable, mejor dicho, para hablar con precisión técnica dentro del sistema de seguro. ¿Entiende esto? Pregunta, profe, o sea que se haría como un reajuste en el contrato. Exactamente, la misma operatoria, fíjese que acá, a usted que le dan, rescinda, le decimos, usted puede rescindir, o puede readecuar consentidamente, recuperemos el equilibrio. Acá, obviamente, no le va a dar para rescindir, porque este sistema está hecho pensado en que no se vuelva antieconómico el sistema del seguro, entonces protege más al aseguradora en esta relación. Ahora, ¿el asegurado puede decir, che, disminuyó, reajustame? Sí, puede. No dice nada la ley, si lo buscan no lo van a encontrar, pero sí está regulado sí está regulado en la práctica del seguro, por supuesto, está utilizado, y también en miradas jurisprudenciales y doctrinales. Bien, vamos a ver algunas diferencias entre la reticencia y la agravación del estado de riesgo. Ya las vimos, pero las repasamos por si lo miremos juntos, ya que son institutos que tienen similitudes. La primera es dónde se ve la diferencia entre el estado de riesgo, el declarado, o sea, el contractual, y el real o material. Cuando hablamos de la reticencia, ¿dónde se ve la diferencia entre el estado de riesgo real, declarado o contractual, y el real o material? ¿Dónde se ve? En la reticencia. Bueno, en la etapa precontractual o la constitutiva del contrato. La persona me declara o me informa de un riesgo que o me omitió circunstancias o me mintió o me falsamente declaró. En la agravación del estado de riesgo es en la etapa funcional o de ejecución. Él o ella me dieron una visión clara, digamos, del verdadero estado de riesgo, pero después mutó, cambió. Y cambió, entonces fue en la etapa funcional o de ejecución del contrato. ¿Se entiende esto? Bien. Segunda diferencia, cuando hablamos está concatenado con esto que acabamos de decir, cuando hablamos de la reticencia o falsa declaración, hablamos de un sistema propio de los vicios de la voluntad contractual, especial, que recae con la anulación, la posible anulación del contrato. Acá es una causal de rescisión, no hay un vicio de la voluntad.
En el primero, la carga más importante de las cargas que tiene el asegurado o tomador, la carga que tiene que cumplir, es la carga de informar. ¿Estamos de acuerdo? Que es, en ese caso, ustedes ya saben que la información la da a través de un cuestionario o de una declaración espontánea o un sistema mixto. Acá la carga más importante, si bien la de informar es importante porque es el punto de partida, la más importante es la de mantener el estado de riesgo, carga 1, y la carga 2, denunciar su variación. ¿Estamos? Las dos cargas más importantes que tenía la compañía asegurada. Bien. En el caso de la reticencia o falsa declaración, el estado de riesgo posee un error. Hay un error que por culpa o dolo el asegurado generó un error en la contratación al momento de cumplir con la carga de informar. Acá no hay un error, hay una variación del estado de riesgo que se produce por un hecho de un tomador o de un tercero. Por lo tanto, como decíamos recién, no se aplican las reglas del consentimiento, de la producción o acuerdo de voluntad de la formación del consentimiento. Vamos a las similitudes. Primera similitud. En ambos hay prueba de peritos o juicio de peritos. Aparece el juicio de peritos como una prueba tasada exclusiva, como vimos antes, ineludible, excluyente. Y los peritos en los dos casos van a determinar lo mismo. Es decir, la influencia que tuvo esa variación o ese ocultamiento u omisión si el asegurado hubiese contratado en distintas, con otras condiciones o no hubiese contratado. ¿Estamos? Esa influencia es en los dos juicios de peritos. El plazo de impugnación, y en uno en decisión y en uno, plazo de impugnación, los 3 meses, a partir de que conoció la circunstancia del asegurado. Y los plazos para rescindir, que ustedes ya vimos recién, y sus distintas variantes según sea un hecho propio o un hecho ajeno, los dos son plazos de caducidad. Son 2 plazos de caducidad. ¿Qué significa esto? Que transcurrido ese plazo, caduca el derecho de ejercer la falsa reticencia o el agravamiento del estado de riesgo. ¿Estamos? 2 plazos de caducidad. Ahí tienen otra similitud más. Por último, como para decírselo, bueno, en las dos va a ser muy importante la declaración o información que hace el asegurado del verdadero estado de riesgo. En el caso de la falsa reticencia de declaración, porque su no coincidencia vicia el contrato y lo hace anulable. Y en el caso del agravamiento de estado de riesgo, es el punto de partida, como lo dije antes, de donde miro yo para decir que cambió. ¿Se entiende? El estado de riesgo que vos declaraste en el momento contractual es donde yo voy a poner el reflejo y el espejo para decir, che, cambió. ¿Estamos con esto? ¿Se entendió? ¿Agravamiento? Bien. Tengo una consulta. Diga. ¿El plazo de impugnación es de 3 meses en los dos casos? No, de 3 meses es para la reticencia o falsa declaración. Ah, bien. ¿Se acuerda? Acá es 1 mes si es un hecho ajeno y 7 días es un hecho propio. Con la supresión de la cobertura, como lo vimos recién. Sí. ¿Sí? Bien. Listo. Perfecto. Pasamos al tema que sigue. Si seguimos haciendo un análisis de lo que venimos hablando, seguiríamos con la parte más formal del contrato, formal entre comillas, porque ustedes ya saben que es un contrato no formal, que es la póliza. ¿Qué es la póliza? O antes de ver la póliza, quizá deberíamos ver ¿Vimos la consensualidad del contrato? Que es consensual, artículo 4, ¿eso lo vimos? Sí, profe. Sí, perfecto. Bueno, vamos a la póliza entonces. ¿Qué es la póliza? En algún momento, yo no sé si se lo dije, pero porque es viejísimo este debate, pero en algún momento hubo una discusión o un debate respecto a si el contrato era consensual o real, porque algunos autores decían que la tradición de la póliza, o sea, entregarte la póliza, era constitutiva del contrato, cosa que está completamente despejada y negada por el 99,9% de la doctrina. Es un contrato consensual, y después la ley, en el artículo 4 dijo, es consensual, así que imagínense, totalmente despejado. Pero
eso no quita, no es en desmedro de la importancia que tiene la póliza en el sistema del seguro. ¿Y qué es la póliza? Bueno, vamos a ir charlándolo un poco, ¿no? La póliza es un documento que está totalmente ligado o fundamental en el sistema del contrato de seguros, documento, que va a ser el que va a proyectar la incidencia, los alcances, los límites del contrato, pero la fortaleza, la importancia la va a tener en el valor probatorio. Entonces, un documento ligado al contrato de seguros que proyecta su incidencia, sus alcances, sus límites, etcétera, pero que tiene una importancia fundamental desde el punto de vista de los aspectos probatorios de este contrato. Bien. Alperin, por ejemplo, dice más o menos así, no digo la definición exacta como la da, pero dice que va a ser un instrumento del contrato que va a presuponer el perfeccionamiento del contrato, por más que es un contrato consensual y con el acuerdo de la voluntad de las partes basta, pero va a presuponer, pero que va a tener, es la prueba capital y la guía de interpretación de este contrato. La prueba capital, fíjense la importancia en términos probatorios, y la guía, como les decía recién, de interpretativa, cómo vamos a interpretar el contrato en un documento de esta naturaleza y de esta importancia. ¿Estamos? En cuanto a la naturaleza jurídica, que algún momento hubo un debate sobre si era un título de crédito, por la forma en que se emitía la póliza. Bueno, es un documento probatorio, ¿no? No hay discusión con eso. Tiene incidencia en el perfeccionamiento del contrato, pero su efecto probatorio es central para aprobar el contrato de seguro. Tiene gran importancia. No tanto en el acuerdo de voluntades, porque como dijimos, el seguro es no formal. Bien. Ahora, la ley, respecto a la prueba del contrato, dice algunas cuestiones. El artículo 11 de nuestra ley va a hablar de cómo es que se trata probatoriamente el contrato de seguro. Si lo tienen por ahí, yo, como les dije la vez pasada, no lo puedo abrir, que se me cuelga. Si alguien puede abrir y leerme el artículo 11, estaría bueno si lo charlamos. Cualquiera que lo tenga. ¿Quiere que lo lea, profe? Meta. Artículo 11. El contrato de seguro solo puede probarse por escrito. Sin embargo, todos los demás medios de prueba serán admitidos si hay principio de prueba por escrito. Frénese ahí. Frénese ahí. Fíjese, Artículo 11 dice, se prueba por escrito. Chao. El contrato de seguro se tiene que probar por escrito. Y ya te tira una formalidad ad probationem, porque prácticamente te fuerza a que sí o sí lo tenés que probar. No vas a poder probarlo si no tenés prueba por escrito, no lo podés probar, dice el artículo 11, con claridad. Así que si alguien les pregunta, es cómo se prueba por escrito, o cómo sigue la letra, Joaquín, del artículo. Dice, sin embargo, todos los demás medios de prueba serán admitidos si hay principio de prueba por escrito. Bueno, fíjense. Entonces, acá te va a decir, se prueba por escrito. Ahora, podrás todos los demás medios probatorios, testimoniales, los que a ustedes se les ocurran, siempre y cuando lo mínimo te exige el principio de prueba por escrito. Entonces te exige sí o sí un principio de prueba por escrito. Si no tenés principio de prueba por escrito, no podés probar el contrato de seguro. ¿Qué vas a probar en realidad del contrato de seguro? No, la existencia del contrato. ¿Está? Acá estamos hablando de la existencia del contrato, de que hay contrato de seguro. Solamente lo vas a poder probar por escrito o con un principio de prueba por escrito y basarte de los demás medios probatorios para poder terminar de analizar e interpretar los alcances, la vigencia, los plazos, las cláusulas del contrato. ¿Está? Pero para probarlo necesito sí o sí tener un principio de prueba por escrito. ¿Y qué es un principio de prueba por escrito? ¿Ustedes recuerdan alguno? ¿Alguien recuerda que alguien dio procesal que era principio de prueba por escrito? ¿Alguno? ¿Recuerdan? Más o menos así, no soy profe de derecho procesal, pero más o menos así es un instrumento que puede ser público o privado,
que puede estar firmado o no, o en principio firmado tiene mayor valor, que sea atribuible a las partes y que sirva como, como probatorio respecto en los términos de el hecho del litigio. ¿Estamos? Un instrumento público-privado, atribuible a las partes, en principio firmado, pero que yo se lo pueda atribuir a las partes, que me permite que sea, por supuesto, de aplicación en el litigio que se está discutiendo o trabando. Por ejemplo, le doy un típico ejemplo de esto del principio de prueba por escrito, puede ser un cupón de pago, por ejemplo. Yo pagué, por ejemplo, un cupón de pago de la prima, o donde, si bien no tiene todas las características de la faz contractual, no es la póliza, pero me sirve de lo probatorio para construir después la existencia del contrato de seguro. ¿Por qué me dejaron pagar la prima de un contrato si no existe el contrato? ¿Se entiende? Entonces, ahí tendrían un principio de prueba por escrito. Lo que te va a poner la ley acá es la obligación de que sí o sí vos lo tengas que probar con de mínima un principio de prueba por escrito. Después lo demás, es decir, las demás características, qué tipo de seguro era, lo vamos a probar de 1000 formas, con todos los medios de prueba que a ustedes se le ocurren. Pero si no tenés principio de prueba por escrito, no podés probar el contrato del seguro, de mínimo. Ahora, si ustedes me preguntan, en la mayoría de los casos, ¿cómo es la faz probatoria? Obviamente con la póliza, que es el instrumento probatorio por excelencia del contrato de seguro y la guía de interpretación. ¿Estamos? Es la póliza siempre. Pero si vas a materia contractual, mínimo para probar la existencia del contrato de seguro tiene que tener principio de prueba por escrito. Bien. ¿Cómo se prueba el contrato de seguro? Bueno, póliza, es la forma más obvia, los documentos privados que están firmados por los contratantes, la propuesta, ¿se acuerdan que el sistema era con una propuesta que era aceptada por la compañía aseguradora? Bueno, la propuesta también sirve con recepción del asegurador, los recibos de pago, como le decía yo recién, del contrato de la prima. Bueno, van a tener muchas formas de probarlo. Principio, si la pregunta es ¿cómo se prueba el contrato de seguro? ¿Estamos de acuerdo? Principio de prueba por escrito, cualquier medio de prueba por escrito, y la póliza es el instrumento probatorio por naturaleza, aunque la prueba capital del sistema. Bien, contenido de la póliza. Lo que sigue el artículo 11 establece un poco qué es lo que tiene la póliza como instrumento, como documento probatorio y guía de interpretación por excelencia del contrato. Y el mismo 11 nos va a poner una obligación contractual, que es la obligación que tiene la compañía aseguradora de emitir la póliza. O sea, la aseguradora tiene que emitir la póliza. Incluso le da la posibilidad al asegurado o tomador de reclamar judicialmente el cumplimiento si no le mandan la póliza. Esto era, fíjense, si ustedes lo leen, uno de los fundamentos que daban los doctrinarios cuando hablaban de la consensualidad del contrato de seguro y que no era real. Y acá claramente hay una obligación previa que dio nacimiento al contrato antes de que te entreguen la póliza, la obligación de entregar la póliza. Ya el solo hecho de la obligación de entregar la póliza te marca que la póliza, la tradición de la póliza no constituye el contrato. Bien. ¿Qué características le da el artículo 11? Dice que la póliza tiene que estar firmada, que su redacción va a tener que ser clara o fácilmente entendible, que tiene que ser en idioma nacional, que no tiene que tener oscuridades ni confusiones, que las premisas tienen que ser fáciles y entendibles para cualquier persona, ¿no? Aunque no esté normalmente versada en el tema del seguro, y que caso contrario, si esto no sucedería, puede reclamar la adecuación o la nulidad la contraparte. Acá, fíjense que muchas están en consonancia con las normativas de defensa, la ley de defensa del consumidor y todos los reconocimientos que tiene este código y las leyes, la Constitución y las leyes y los convenios, las normas supralegales respecto a la protección intuitiva del consumidor, ¿no? Acá también se aplican al consumidor del seguro, por más que es una fase especial del consumidor, se le aplican todas estas cuestiones respecto a oscuridades. Sepamos que tienen que ser fácilmente legibles y con esas características que vimos recién. Bien, ¿qué más dice el artículo 11? ¿Qué tiene que decir? Y tiene que decir, bueno, nombre, además de todo esto, nombre y domicilio de las partes,
tiene que decir interés o persona asegurada en la póliza, nombre y domicilio de las partes, interés o persona asegurada, riesgos que asume, los riesgos, el momento, o sea, a partir de qué momento va a asumir los riesgos y por qué plazo, el periodo de tiempo. ¿Estamos? Nombre y domicilio de las partes, personas o interés asegurable, riesgos que se asumen, momento en que asumo el riesgo y el plazo por lo cual lo asumo, la prima o cotización, por supuesto, el precio del contrato, la suma asegurada, que es el monto máximo del contrato de seguro, esa es la suma asegurada, y su vinculación con el interés asegurable, y por último, las condiciones generales del contrato. Eso es lo que dice el artículo 11. Ahora, nosotros vamos a encontrar a lo largo de la ley 3 tipos de cláusulas o condiciones, como dice el articulado. 3 tipos distintos de clasificación. Las llamadas condiciones generales, las llamadas condiciones o cláusulas particulares modificatorias y las llamadas condiciones o cláusulas especiales de la póliza. ¿Cuáles son las condiciones generales? Bueno, las condiciones generales son un poco lo que estábamos diciendo recién, todas las normas, reglas, todas las cláusulas adoptadas por la aseguradora para que identifiquen, que le den el cuadro normativo a la relación aseguradora y que a la otra parte adhiere. Acuérdense, lo charlamos acá, el contrato del seguro, ¿cómo es? Es un contrato de cláusulas predispuestas o predeterminadas, a las cuales a mí se me presenta como un reglamento el que acepto o rechazo. Si alguno celebró alguna vez un contrato de seguro, van a ver que el debate o la discusión cláusula por cláusula es prácticamente inexistente. Entonces, se me presenta así. En esta situación, por supuesto, estas condiciones generales, va a haber, y vuelvo a decir, el rol importante del Estado, cosa que pasa todo el tiempo en el sistema del seguro y en muchos sistemas del derecho mercantil. ¿Por qué? Porque el Estado va a tener que controlar y garantizar que sean equitativas, que no sean oscuras, que se cumplan con toda la normativa, tanto de la 24240 de la Ley del Consumidor, como todas las leyes que vinculan al sistema del seguro. Y aquí quien va a tener un rol importante es la Superintendencia de Seguro, que va a homologar todos estos tipos de pólizas y con sus condiciones generales. Y va a decir, sí, esto no, así está bien redactado, así no, te lo apruebo o no te lo apruebo. ¿Se entiende? Sigo. Condiciones particulares modificatorias. Y acá sería, para aplicárselos en criollo, lo no predispuesto dentro del contrato, es decir, lo que las partes convencionalmente acuerdan y donde hay individualización del cocontratante. Entonces, por ejemplo, el interés asegurado, la cosa, las características, si tiene una franquicia especial, asegurada, la duración, que puede ser, depende el tipo o la naturaleza del riesgo que está asumiendo. Bueno, la cuestión más específica entre las partes, no lo homogéneo. Y por último, las condiciones especiales o cláusulas especiales, que acá son más desde el punto de vista de la particularidad de un riesgo o de un bien asegurado en especial. Por ejemplo, determinado bien en seguros basados en aeronáuticos, la responsabilidad civil en los médicos, por ejemplo, que es bien distinta a otros tipos de responsabilidad civil, a otros seguros de responsabilidad civil. ¿No? Ahí hay condiciones especiales, muy específicas a la naturaleza. Algunas cosas para hablar de la póliza. Primero, yo les comenté cuando empezamos a hablar en las generalidades de la exigibilidad de la póliza. ¿Esto qué significa? De la exigibilidad, que el asegurador está obligado a entregarme la póliza, que la va a emitir en un solo ejemplar, y que cuando no me la entrega, ¿no? ¿Qué puedo hacer el asegurado tomador ante que la aseguradora no me entregó la póliza? Bueno, primero lo que va a poder hacer es pedir lo que se llama una nota provisoria de cobertura. Nota provisoria de cobertura. Si yo puedo pedir para que me esté cubierto hasta que la empresa en su tracto o esquema administrativo me envíe la póliza terminada con todo el acuerdo final, que va a ser nuestro documento probatorio por excelencia, nuestra guía interpretativa, donde nos vamos a basar cada vez que tengamos algún conflicto en la vinculación contractual. Profe, una pregunta. Diga. La póliza esta provisoria,
¿Podría nota ser provisoria de principio, cobertura. eso, nota eso? ¿Podría ser principio de prueba por escrito? Por supuesto. Sí. Sería mi marco probatorio por excelencia para demostrar que existió el contrato, si es que después no me manda la póliza. Porque fíjese que capaz que, como no tengo póliza, después viene la compañía asegurada y me dice, no, yo no existió nuestra vinculación. Y niega la vinculación, niega que hay contrato de seguro. Entonces usted, si no tiene la póliza, que era su herramienta para demostrar que la tiene, puede probar con otras cosas. Entonces, por ejemplo, ¿usted qué va a traer? Vamos a suponer, la nota provisoria de la cobertura, el ticket que pagó la prima, va a traer testimonios de personas que dicen que usted ese día fue, que arregló, que conversó, mails, por ejemplo, conversando con el productor de seguro, que va a acompañar toda la prueba. Pero esto sería un principio de prueba prescrito. Perfecto. Bien, cuando no me entrega, como dijimos, puede accionar judicialmente, lo dice la propia ley. Puede para que me entregue efectivamente la póliza. Bien. Y si fuese así, dice la ley, que se me va a entregar a expensas de la compañía aseguradora. Si yo reclamé judicialmente porque él no me mandó la póliza, me la manda, todos los costos de ese proceso al que me obligó, que va a caer las costas y gastos en la figura de la compañía aseguradora. Bien, en cuanto a su manifestación, en cuanto a cómo es su realidad, cómo es la realidad material, digo, cómo se manifiesta la póliza, la ley dice, como les conté antes, que tiene que ser clara, entendible, sin trampas, se tiene que evitar oscuridades, confusiones, ambigüedades, la confusión del asegurado. Y le dice al Estado que tiene que garantizar que estas cláusulas sean equitativas. Porque acá, como ustedes saben, y pasa mucho en los contratos de cláusulas predeterminadas, ustedes saben, y lo hablamos ya varias veces, que los contratos de cláusulas predispuestas existen por la masividad del sistema contractual. Es tan masivo que yo no puedo, para garantizar su circulación rápida y su necesidad económica, tengo que sí o sí, cercenar, en cierta manera, la autonomía de la voluntad de las partes en pos de que la circulación sea rapidita. Fíjense, esto pasa mucho en los contratos comerciales. Entonces, en pos de eso, yo te doy este sistema contractual, que es un sistema contractual donde hay una posición dominante. Pues, nosotros tenemos en un lado una compañía aseguradora, que es una empresa, que ya dijimos que incluso se exige tener un objeto empresarial determinado, es una sociedad anónima, que tiene que estar habilitada para funcionar por la Superintendencia de Seguro y un montón de requerimientos, que generalmente tiene gran investigación, ciencia y técnica para determinar la estadística, un monstruo, y encima me predispone el contrato, me lo pone adelante y yo lo tengo que firmar. O rechazar, o irme, no puedo discutir nada. Entonces acá, por supuesto que hay una exigencia en cuanto al cumplimiento de la claridad en la manifestación, y yo como parte puedo pedir, en caso que haya habido oscuridades que me generan confusiones, basado en la 24240, en todas las normativas que defienden al consumidor, y en esta ley también puedo pedir que se tengan por no escritas o que se declaren nulas las cláusulas que hayan sido violentando estos requerimientos que estamos diciendo. Bien. La forma de la póliza. En cuanto a la forma de la póliza, ustedes, ¿el contrato de transporte lo vimos en la primera parte o ahora? Transporte, no recuerdo. ¿Lo vi ahora? ¿Lo están viendo ahora? Ahora, sí. Ahora Lo tenemos que ver para evaluar en la segunda parte, todavía no vimos nada. Perfecto. Lo van a ver con el doctor Sagrario. ¿Todavía no empiezan a ver nada? No, todavía no. Ya lo van a ver con el doctor Sagrario. Bien. ¿Por qué les decía esto? Porque quizás iba a facilitarles la comprensión de cómo está redactada la póliza, porque algo sucede parecido en la carta de porte, que es el documento probatorio y económico por excelencia del contrato de transporte. Pero bueno, acá hay tres formas de redactar la carta, la póliza, que es nominativa, a la orden o al portador. Son las tres formas de redactar la póliza. No se olviden que la póliza ahí no es un título de crédito, ya lo dijimos, no contiene un derecho abstracto, tiene un derecho concreto, que es
la asunción de los riesgos por parte de la compañía y el derecho a percibir una remuneración o una prestación si es que se produce el evento dañoso o previsto en el contrato, y eso pone en funcionamiento todo el sistema del seguro. Yo tengo esa póliza que es lo que me lo deja. Bueno, son las tres formas de redactarla, nominativa, a la orden o al portador. Bien, ¿qué pasa si hay una diferencia? Esto lo dice la ley en el artículo 12. ¿Qué pasa si hay una diferencia entre la propuesta y la póliza? Ustedes se acuerdan, rememoramos un poquito, en el sistema contractual del seguro, la operatoria previa a su perfeccionamiento, ¿se acuerdan que el asegurado o tomador propone una propuesta que está predigitada o predispuesta por la compañía aseguradora, propone, la compañía aseguradora acepta o rechaza? ¿Se acuerdan de eso? Perfecto. Bueno, ¿qué pasa si hay diferencias? Si yo propuse, algo que ya me puso, por supuesto, la compañía aseguradora para que yo firme, una propuesta bastante digitada, y la compañía acepta, y cuando llega a la póliza hay diferencias entre lo que yo propuse, guiño guiño, y la póliza final que me llegó a mi casa, las diferencias que hay entre una y otra, ¿no? Entonces, la ley establece que si eso sucede, si hay diferencias entre la propuesta y la póliza, se le otorga al tomador o al asegurado, si es la misma persona, el derecho a reclamar dentro del mes de haber recibido la póliza que hubo diferencias entre propuesta y póliza. Vamos a suponer, hay alguna cláusula que yo acordé, tengo mi propuesta, la copia de mi propuesta, y cuando viene la póliza, viene cambiada. Entonces me da un mes, digo, para reclamar dentro de ese plazo. Si en ese plazo de ese mes no reclamo yo desde que recibí la póliza, acá también hay un plazo de caducidad, como los que vimos con anterioridad, pero acá un plazo de caducidad que corre en cuenta del asegurado y del tomador, caduca, y todas las modificaciones que me metieron en la póliza se dan por tácitamente aceptadas. ¿Estamos? Entonces, ¿qué va a poder hacer el asegurado si hay diferencias entre la propuesta y la póliza? Las puede aceptar, expreso o tácitamente, pues estoy de acuerdo, son mejores, acepto así como está. Segundo, puede impugnar en ese plazo de ese mes y pedir que se readecue la póliza a mi propuesta, la adecuación consentida, pero al revés, puedo impugnar y decir, che, loco, no, readecuame a lo que yo acordé con vos. Y la tercera, puedo rescindir el contrato. Son las tres opciones que me da el sistema. El artículo 12, cuando habla de la operatoria, de cómo sería esto, dice que el asegurador tiene que advertir al tomador o al asegurado para este derecho en una cláusula que tiene que estar puesta o destacada en el anverso de la póliza, dice, ¿no? Entonces yo te tengo que avisar. O sea, cuando te mando la póliza, yo tengo que decir, che, tenés un mes para ver si coincide entre propuesta y póliza y impugnar. Esto, fíjense, todos en el marco de que es un contrato de buena fe, como yo le dije la vez pasada, incluso hay algunos doctrinarios que dicen que es parte de sus caracteres, la de ser un contrato de buena fe. Entonces, Alperín va a decir que tendría que ser, bueno, la mayoría de los doctrinarios, porque Stiglitz también lo dice, remarcan que el asegurador, que en este caso, el asegurado tendría que tener una información mucho más fehaciente, tener que hacerse un destaque de cuáles son todas las modificaciones, porque es muy difícil que uno, cuando lee en un contrato que está predispuesto, que te lo pusieron adelante, te des cuenta que te cambió la propuesta de la póliza. Creo que todos los que estamos acá no nos damos cuenta ni loco, te llega, ni la viste, ¿viste? Así que debería hacerte un detalle, digo, dice la mayoría de la doctrina, de cuáles son las modificaciones que hay entre propuesta y póliza, y que te deje bien claro cuáles son las opciones que vos tenés, en defensa, por supuesto, de que estás en una parte que hay un desequilibrio negocial entre el que predispone y el que acepta o rechaza, ¿no? Pero bueno, esta es otra de las cuestiones que suceden en estos sistemas, que a veces tienen un mayor poderío, por supuesto, siempre el que la predispone. Bien, ¿se entendió esto de la póliza contractual, cómo, etcétera? Bien, vamos al plazo del seguro. Acá hay un tema con el plazo,
Es artículo 17 al 20, la 17.418, o sí, 17 al 21, al 20 creo. Hay que pensar bien cuando hablamos del plazo, hay que analizarlo en forma hermenéutica, mirando todo y con integralidad en la discusión de la ley. Porque en realidad nosotros ya sabemos, porque lo hablamos en los caracteres, que cuando hablamos del contrato de seguro estamos hablando que es un contrato de duración o de tracto sucesivo, de tiempo más o menos prolongado. El que elige este contrato sabe que se va a pactar por un determinado periodo de tiempo, que puede ser determinado o determinable, o incluso indeterminado, pero la idea es que la compañía aseguradora asuma los riesgos por un periodo más o menos largo de tiempo, en la generalidad. Puede darse que sea un seguro de un hecho, de un acto, por ejemplo, o de un recital que dura 5 horas, pero fíjense, ahí también dura 5 horas. Es muy raro que la ejecución sea prácticamente inmediata. Entonces, un tiempo que está... La naturaleza del contrato está hecho para eso, o la esencia del contrato está hecho para que se prolongue en el tiempo la vida contractual del seguro. Exactamente, Tech. Exactamente. Fíjese, no para que se ejecute en forma inmediata, como un contrato de consumo común. No está pensado de ese lugar. Está pensado para que se prolongue, como usted dijo. Entonces, en esa línea que estamos conversando entre todos, nosotros y nosotras, podemos decir que yo les quiero contar que no hay un plazo mínimo legal de orden público como, por ejemplo, hay en las leyes locativas. No hay un plazo mínimo o máximo de orden público establecido por la ley, ¿no? Es de libre convención de las partes. ¿Hasta ahí me siguen? O sea, yo puedo pactar el seguro como quiera. Ahora, si las partes no pactan un plazo, si las partes nada dicen del plazo, sí, la ley va a tener una presunción, un plazo supletorio, si se quiere decir, que establece el artículo 17. Que es de 1 año, el plazo que establece la ley, o sea, establece el plazo anual, como plazo de forma, si se quiere, sin customizarlo, o de un plazo mayor o menor según la naturaleza del riesgo. Eso dice el artículo 17. A ver si alguno se lo lee, que no sea Jeremías. Ya leyó mucho. Artículo 17 de la ley. ¿Alguien lo tiene por ahí? Yo lo leo, profe. Meta. Artículo 17. Se presume que el periodo del seguro es de 1 año, salvo que por la naturaleza del riesgo la prima se calcule por tiempo distinto. Perfecto, fíjense. Se presume. Esa presunción, escuchen, no confundamos presunción con plazo obligatorio de orden público de la ley. ¿Estamos de acuerdo? No lo confundamos. Es una presunción. Es 1 año. Si nada dice, 1 año o de un plazo mayor según la naturaleza del riesgo. Esto que decíamos recién. Si yo no puse el plazo, por ejemplo, para un seguro sobre un recital, es lógico que no está pensado para que sea 1 año un recital, por más largo que sea. El típico ejemplo es el de la cosecha, los seguros sobre cosechas, no están pensados para que sea sobre 1 año. Entonces, si nosotros todo esto que acabamos de decir lo ordenamos integralmente, jurídicamente, podríamos decir, a ver si coinciden conmigo, que el plazo del seguro es de convención de las partes. Ahí juega la autonomía de la voluntad de partes. Puede ser determinado o indeterminado. Ahora, si las partes nada acuerdan o convienen en las cláusulas contractuales, funciona la presunción del artículo 17. ¿Estamos? Que solamente va a tener esta operatividad cuando las partes no pacten plazo definitivo. ¿Estamos de acuerdo? Bien. ¿Cuándo empieza y cuándo termina la cobertura? Porque bueno, empieza el plazo, pero cuándo empieza y cuándo termina. Y acá vamos a lo mismo. Seguimos interpretando lo que venimos diciendo, con una mirada integral de toda la ley. Las partes pueden pactar libremente cuando empiece y cuando termine la cobertura, lo va a decir la convención. Empieza la cobertura, tal momento, etc. En la propuesta, en la nota de cobertura o en la póliza o en cualquier documento que tengamos. Ahora, si nada dicen las partes, si nada convinieron,
la obligación de cobertura de la aseguradora va a empezar, según el artículo 18, a partir de las 12 horas del día inicial y va a terminar a las 12 horas del último día del plazo establecido. 12 horas, 12 horas. Esto dice el artículo 17, perdón, el artículo 18 de la 17.418. ¿Estamos? Si no pusimos otra fecha distinta, vigencia, te toma este sistema de vigencia del plazo, de la cobertura dentro del plazo del seguro. ¿Estamos bien? Bien. Rescisión. ¿Cómo vamos a rescindir el contrato de seguro? Bien. Acá estamos hablando de generalidades. Todavía no avanzamos sobre los seguros en particular, como es el seguro de vida, los seguros de daños, etc. Tocamos por arriba. Está claro que el seguro de vida va a tener connotaciones distintas, y ya fuimos viendo varias cosas vinculadas a eso. En la generalidad, en principio, sobre todo en los seguros patrimoniales o de interés, vamos a ver que las partes pueden rescindir sin expresar causa alguna. O sea, sin justa causa. Van a poder rescindir. Sea que el contrato sea de plazo determinado, de plazo indeterminado, el plazo legal del 17, que a ustedes se le ocurran, las partes, por mutuo acuerdo, unilateralmente, sin expresar, perdón, por mutuo acuerdo no, unilateralmente, sin expresar justa causa, pueden rescindir el contrato. ¿Qué es una rescisión? Si tuviesen que explicar a alguien ahora, con un lenguaje un poquitín de estudiante de Derecho y un poquitín de sentido común, ¿qué dirían? ¿Qué es una rescisión? Poner fin a la relación contractual, ¿puede ser? Está bien. Sí. Hacia el futuro, digamos. Pone fin a la relación contractual. Sí, es verdad. Dejar sin efecto el contrato. El vencimiento del plazo también, ¿no es cierto? Entonces, acá, ¿qué diferencia tendría con el vencimiento del plazo? La rescisión y que se venza el plazo. Que la rescisión es consensual y el vencimiento del plazo es por el paso del tiempo. No, que una es una es por la voluntad de las partes, de cualquiera de ellas, y la otra se produce, como dijo el compañero, por el paso del tiempo. No, porque el plazo también lo conveniste las partes. Fue convenido por las partes el plazo en el contrato. Es más fácil la respuesta, quizás. En el plazo, porque incluso puede haber hasta una cláusula expresa de rescisión. De hecho, muchas veces las hay. Es porque es la rescisión anticipada del contrato. Vos lo pensaste, como había dicho Teich, para que dure en un plazo más o menos prolongado del tiempo y lo acortaste, porque rescindiste con anterioridad. No dejaste que termine ese plazo, ¿eh? Es una culminación anticipada del contrato. Eso genera efectos, porque vos imaginate, como dijo la compañera Teich, vos pensaste el contrato para que dure un tiempo, pusiste la prima, pusiste los riesgos, todo el equilibrio ese para que dure un tiempo, y de repente lo que duraba, lo pensaste en un año o 6 meses o lo que vos quieras, terminó anticipadamente. Entonces, genera conflictos, sobre todo, especialmente respecto de la prima. Así que ahí la ley va a establecer algunas soluciones. Establece, por ejemplo, que el asegurado va a tener derecho al reembolso de la prima abonada en la forma proporcional al plazo no corrido. Dice, ¿no? La ley te va a dar esa solución, que el asegurado va a tener derecho al reembolso de la prima abonada en la forma proporcional al plazo no corrido, es decir, lo que efectivamente no corrió, me vas a reembolsar. Y el asegurador va a tener el derecho a reclamar el reajuste a la tarifa conforme al plazo que efectivamente transcurrido del contrato, lo mismo, de un punto de vista y del otro. O sea, los dos vamos a tener que analizar proporcionalmente la ejecución de la prima de las contraprestaciones para que o devuelva o se la quede el asegurado según lo que corresponde. La aseguradora, perdón, según lo que corresponde. Ahora, la ley establece preaviso también. Es decir, establece la posibilidad de que se ejerza un preaviso antes de rescindir. O sea, ¿para qué? Para evitar que esa rescisión para una o para otra parte sea perjudicial, la perjudiques, ya sea en su peretero económica o en su realidad material. A mí, si me
me tiene que dar el tiempo suficiente como para que yo pueda conseguir otra contratación similar que pueda asumir, en el caso del asegurado, mis riesgos, en el caso de la compañía aseguradora, que no lo perjudique económicamente en su tarea efectiva que realiza, ¿no? Es más clara de la óptica de la aseguradora, del asegurado que del asegurador. Entonces, ¿hay preaviso? Sí. ¿Sobre todo para quién? Para la aseguradora. La aseguradora tiene que preavisarme, me tiene que decir, che, te voy a rescindir unilateralmente el contrato. Me tiene que preavisar. Y la ley dice que el plazo no puede ser menor de 15 días para la aseguradora. ¿Estamos? Al asegurado no le pone plazo ninguno. No te exige el preaviso. Yo puedo ir, rescindir y si no quiero más el contrato de seguro, y es inmediato, salvo los plazos administrativos que pueden decirte, o que te hagan como DirecTV, que cuando vas a rescindir, viste que empiezan, no, te doy 3 packs más, 32, ahora todo lo que venís pagando te lo doy gratis, etc. Pero ya se avivaron que uno lo hace a propósito, ¿viste? Que no, entonces, como se avivaron, no te dan nada. Y bueno, bien. El preaviso, entonces, para la rescisión, para la aseguradora, 15 días. Por supuesto, es la parte débil del contrato, como tiene que ir a buscar una nueva cobertura de su riesgo. Está claro que esto debe ser así. Pero además, la jurisprudencia que ha habido y la práctica del seguro establece que el asegurador le exige que tiene, como es el que tiene el poder dominante en la relación negocial o contractual, le exige que no pueda ejercer la rescisión unilateral en forma abusiva ni contraria a buena fe. Ni, por ejemplo, cuando ha habido casos jurisprudenciales incluso, cuando sin producirse el siniestro, pero puede ser que el siniestro sea inminente. Dice, por ejemplo, tiene que tratar de evitar de rescindir en ese caso, bueno, en el seguro de las personas, el artículo 18 no se aplica. Se va a aplicar el artículo 134, que lo vamos a ver después, en cuanto al derecho de rescindir, está consagrado desde ese lugar. Bien, siguiendo con el análisis de la ley, como último, la prórroga y la renovación del contrato están consagradas en el artículo 19 de la ley. Prórroga y renovación del contrato. El contrato puede renovarse o prorrogarse expresa o tácitamente. Renovarse o prorrogarse expresa o tácitamente. ¿Cómo funciona la prórroga expresa? Expresa en el contrato dice que se puede prorrogar. Bueno, no establece límites legales en ningún lado. Entonces, basta con una anotación del asegurado ante la ¿cómo se llama? El plazo vencido o la póliza vencida, no tiene ni siquiera necesidad de reiterar las condiciones del contrato. En la prórroga, esa es la expresa, cuando expresamente se dice, bueno, dada tal fecha se va a prorrogar el contrato por un periodo igual más. Bien. La prórroga tácita, ahí sería que hay una prórroga tácita establecida también por la ley, lo prevé, debe estar prevista en el contrato, dice que la prórroga tácita te dice, y que solamente te deja para la prórroga tácita un periodo máximo del periodo seguro. Es decir, si es expresa, donde las partes volvemos a acordar y si seguimos, no pasa nada. Si es tácita, que se da de hecho que se prorroga por otro, solamente un solo periodo de seguro. ¿Por qué dice esto? Porque es para evitar que asegurado y asegurador estén obligados a quedar presos de una relación contractual de la que quizás no están de acuerdo, ¿no? Entonces, en ese plazo van a tener que expresar su oposición y de esa forma finalizar esa prórroga o renovación que puede ser tácita o expresa, digo, para evitar quedar atrapado en un contrato del cual queremos salir. Bien, clase que viene vemos caducidad, vayan leyendo artículo 36, que es un tema complejo, caducidad, los plazos de caducidad, cómo funciona la caducidad convencional y legal en el sistema del código, y vamos a ver prescripción, así terminamos la parte genérica y ya pasamos a algunos contratos en particular, ¿no? Por lo menos el contrato de vida y el contrato de daño. ¿Se entendió? Buen fin de semana, pásenla bien. Muchas gracias, Cuídense, profe, no vayan a fiestas clandestinas. Gracias, buen fin de semana. Gracias, profe. Hasta luego. Gracias, profe. Hasta luego. Gracias. Gracias, profe.
Chau, chau. Chao.